es, ¿Dios se enoja? Ah, caray, ¿en serio Dios se puede enojar? Pero si Dios es amor, ¿por qué Dios se va a enojar? Claro que Dios se enoja. Claro que Dios lo podemos enfurecer con tus acciones y con mis acciones. ¿Qué es pecar? ¿Qué es el pecado? Habíamos hablado y habíamos estudiado. Pecar significa negarse a hacer la voluntad de Dios. No hacer lo que Dios quiere que hagas. Vivir a tu antojo. Hacer lo que tú quieras. Tú puedes pecar por rebelión o puedes pecar por ignorancia. Pero todo lo que Dios te pide que hagas y la forma en cómo vivas y no quieras porque así eres tú, es mi forma de ser, estás pecando. Te hago una pregunta. ¿Te sientes tan valiente para querer hacer enojar a Dios? Dios hoy te hizo libre. Dios ya rompió las cadenas de ese pecado que te tenían amarrado y atado. No caigas en las trampas ni en las mentiras, porque si no te vas a volver una persona necia. Una persona que dice, no existe Dios. Pero en cambio, tu vida y mi vida puede ser utilizada para su verdadero propósito, que es alabar al Señor. Glorificarlo. Poner ese lugar que Él se merece sobre toda cosa, sobre todo nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Alfa y Omega, principio y fin. Amada familia, qué gusto y placer estar con ustedes un domingo más con el propósito de estar alabando, aprendiendo, estudiando de la palabra de Dios. Y como el domingo pasado estuvimos avanzando, vimos que empezamos a leer el libro de Romanos, ¿no? Esta carta de Pablo hacia la iglesia en Roma, y hoy vamos a seguir avanzando, a seguir estudiando sobre la cuestión de esta hermosa carta que estoy seguro que Dios va a utilizar para el día de hoy hablar a tu corazón y escuchar sobre ello. Entonces, nada más para recapitular un poquito en la clase o el domingo pasado, vimos que Pablo escribe una carta a la iglesia que está en Roma y prácticamente lo más importante que en este momento estamos hablando es sobre la nueva noticia, esa buena nueva. En este caso, que habla sobre Jesús. Te voy a invitar a, si gustas, abrir tu Biblia, y en Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4, decía así: la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que Él era Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en este momento Pablo está queriendo animar, está queriendo escribir esta carta a esta iglesia en Roma. Y metiéndonos un poquito en historia, más o menos esta carta de Romanos fue escrita en el año 57 después de Cristo. Perdón, sí. ¿Cuál fue la cita bíblica? Romanos 1, la que leímos ahorita fue Romanos 1 del 3 al 4. Del 3 al 4. Del 3 al 4, así es. Entonces, recapitulando, esta carta de Pablo, escrita en Romanos, fue en el año 57 después de Cristo. Aquí, algo muy importante es que en ese tiempo, o en esa época en Roma, el emperador que en ese momento estaba era Nerón. Más o menos el reinado de Nerón fue del año 54 al 68 después de Cristo. Pero un hecho muy importante, y creo que esto nos puede ayudar a entender la importancia de esta carta, es que a partir del año 64 iba a empezar a haber una persecución por la cuestión de la iglesia cristiana. Entonces, del año 57 es cuando se escribe aproximadamente esta carta, y en el 64 es cuando empieza o va a haber una gran persecución que va a durar alrededor de 187 años. Entonces, Pablo les anima, les escribe con anticipación a esta iglesia que muchos de nuestros hermanos fueron muertos, fueron perseguidos, fueron puestos en un coliseo para entretener a personas. Hermanos como tú y como yo, por seguir a Cristo, eran atrapados, eran humillados y eran puestos en medio de un coliseo para hacer burla, para reírse, y soltaban a los leones para que fueran devorados.
por tu fe, por su fe. Entonces, imagínense la importancia de esta carta para esta iglesia que venía en momentos muy difíciles. Y esta carta te animaba a que realmente supieras esa verdad, esa buena nueva, esa noticia que había un Jesús que era el Hijo de Dios, que quiere darte esa reconciliación, quiere darte esa reconciliación con el Padre. ¿De acuerdo? Entonces, ya una vez agarrando este hecho histórico, más o menos, te voy a invitar a que en tu Biblia, a partir del versículo 18 en adelante es lo que vamos a estar estudiando, y vamos a irlo estudiando verso a verso sobre esta parte. Entonces, repito, es Romanos 1, versículo 18 en adelante. Y dice así: la ira de Dios contra el pecado. 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se les ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, a su poder eterno y a su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer de Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles, degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y rindieron culto y se sirvieron las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían haberse hecho. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios existe, que los hace, esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Pero peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Vamos a orar. Bendito Padre, te pedimos, amado Señor, que seas tú el que el día de hoy habla en nuestros corazones, Señor. Que sea tu palabra, Padre Santo. Danos el entendimiento para poder comprender lo que hoy quieres enseñarnos, quieres animarnos, quieres exhortarnos, Padre Santo. Te doy gracias por esta tu iglesia, Padre Santo. Y Señor, te pido que quites cualquier distractor de nuestra mente, de nuestros corazones,
Y Señor, que hoy, Señor, hables a través de ellos, Padre Santo, de todos nuestros sentidos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A ver, familia, qué carta tan más, o qué versículos tan más fuertes, ¿no? Y vamos a irlos estudiando verso a verso para ir avanzando. Aquí, esta parte empieza diciendo la ira de Dios contra el pecado. Y algo muy importante es, ¿Dios se enoja? Ah, caray, ¿en serio Dios se puede enojar? Pero si Dios es amor, ¿por qué Dios se va a enojar? Claro que Dios se enoja. Claro que Dios lo podemos enfurecer con tus acciones y con mis acciones, con nuestra forma de comportarnos. Vemos en el versículo 18 que dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. A ver, aquí algo importante y algo que quiero como ir dejando claro. ¿Qué es pecar? ¿Qué es el pecado? Habíamos hablado y habíamos estudiado, pero entendemos que pecar significa negarse a hacer la voluntad de Dios. No hacer lo que Dios quiere que hagas. Vivir a tu antojo. Hacer lo que tú quieras. Y algo muy importante es que tú puedes pecar por rebelión o puedes pecar por ignorancia. Pero todo lo que Dios te pide que hagas y en la forma en cómo vivas y no quieras porque así eres tú, es mi forma de ser, estás pecando. ¿Ok? Y aquí algo muy importante es que en este versículo 18 dice, Dios muestra su ira contra el cielo con todos los que son pecadores y perversos. ¡Wow! Desde el primer versículo ya estamos sintiendo esa espada donde habla sobre ese enojo que Dios puede tener. Y te hago una pregunta. ¿Te sientes tan valiente para querer hacer enojar a Dios? ¿Porque así es tu actitud? ¿Porque así es tu forma de ser? ¿Porque tú quieres darle rienda suelta a tu vida? Aguas. Aguas, porque sabemos que Dios es león y es cordero. Y que hay gracia, pero también hay justicia. Si tú sabes lo que es bueno y no lo haces, estás pecando. Y si hoy estás escuchando esta palabra, es porque hoy Dios te está hablando. Entonces, entendemos en este versículo que Dios se enoja con todos aquellos que persisten en pecar. Porque una cosa es, híjole, no sabía que era pecado, lo dejo de hacer. Pero otra cosa es, pues, si Dios es amor, si Dios me perdona, pues qué más da que una y otra vez, ¿no? Que le hable fuerte a mi esposa, que le grite, que la humille. ¿Qué más da que golpee a mi hijo? ¿Qué más da que realmente tenga esa apatía en sus cosas? Pues Dios es amor, en algún momento me va a perdonar. ¿En serio? ¿Esa es la actitud que queremos tener contra Dios o en Dios? Familia, menospreciar a Dios es no buscar su reverencia. Es tratar de que tu vida no sea una alabanza hacia Él. Cuidado, familia. Esta carta que Pablo escribió para la iglesia en Roma, se le escribió con 5 o 6 años de anticipación de todo lo que iba a venir. Y tal vez hoy Dios nos está previniendo de otras cosas que pueden venir en nuestra época. Sigamos avanzando. Ojo, Dios en su origen no nos hizo pecadores. Al inicio, la verdad es que Él tenía un plan con nosotros, pero fue caer en las mentiras de Satanás, en estar cayendo en esas mentiras donde fuimos engañados y el cual esa mentira hizo querer cambiar nuestra forma de pensar y querer nosotros tener esa alabanza. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Para que seas igual que Dios. Y esas mentiras día a día van a estar llegando a nuestra mente. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué mentiras escuchamos? ¿Qué mentiras estamos creyendo? Porque ahorita la forma moderna de estar pensando es, tú puedes, tú lógralo, tú empodérate, tú decláralo, tú. Te
estás volviendo tu Dios. Estamos cayendo en un tema de idolatría. Ojo, familia, y mucho cuidado, porque podemos hacer enojar a Dios con la actitud en cómo estamos comportándonos. Una vida sin Dios nos va a hacer pecadores y perversos. Esto es algo muy importante, familia, que tenemos que tener claro. ¿Querés que puedes andar sin Dios? Adelante. Pero te adelanto un poquito. Vas a tener una vida de perversidad y vas a empezar a cometer pecados. 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se les ha hecho evidente. Esto es algo increíble, familia, porque muchas veces uno podemos pensar, no, pues es que nadie les ha predicado, nadie les ha hablado. Pero aquí en la palabra de Dios vemos que Dios hace evidente sobre la verdad de Dios. Dice, ellos conocen la verdad. Y si nosotros somos muy conscientes, familia, realmente sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿eh? Si a ti te ponen aquí una coca y te ponen un agua, tú sabes qué te hace bien y qué te hace mal. Si tú en tu corazón hay odio, hay rencor, tú sabes que no es un sentimiento bueno. Tú sabes perfectamente que no es un sentimiento que agrade a Dios. Y tal vez a veces lo vamos a poder estar excusando. No, es que hubieras visto cómo me habló el hermano o la hermana. Con justa razón. Tú sabes. La luz no se puede esconder en la oscuridad. Y aquí dice que Dios se hizo evidente. 20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que hizo Dios. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Si alguna vez has visto el cielo, has visto el sol, has visto la luna, has visto las estrellas, has visto la naturaleza, has visto llover, no tienes ninguna excusa para pensar que no existe Dios. Si alguna vez has tenido la oportunidad de ver alguno de esos momentos, tú ni nadie va a tener la excusa de decir no conocí a Dios. Dice aquí en su palabra que por medio de todo lo que hizo Dios, ellos pueden ver a simple vista las cualidades de Dios. Y esto es algo muy interesante, familia, porque a veces hay muchas preguntas que cuando estamos queriendo predicar nos pueden decir, oye, ¿cómo un Dios amoroso puede mandar a alguien al infierno si nunca le predicaron, si nunca le hablaron, si nunca se acercaron a Él? No, pero por medio de su creación Dios nos habla. Dios es Dios. Y a simple vista podemos ver sus cualidades y su eterno poder. Entonces, no podemos caer en ese error de decir, es que como nadie le predicó, pobrecito, ¿no? Aquí Pablo dice, nadie tiene con qué justificarse. Y es que, familia, realmente, si nosotros empezáramos a ver simplemente cuántas estrellas hay en nuestra pura constelación, sería inevitable decir, ¿no existe Dios? La otra vez platicando con un amigo, le daba este ejemplo. A ver, ¿qué pasa si tú agarras un carro, lo prendes, pones un tabique en el acelerador y te quitas y lo dejas así? Y me dice, ay, pues Saúl, pues va a chocar. ¿Por qué? Porque no hay nadie conduciéndolo. Digo, bueno, ok, no hay nadie al frente de ese auto, ¿estamos de acuerdo? Y chocaría y sería un destrozo ese vehículo. Ok, y es un vehículo nada más. ¿Cómo puedes pensar que no hay nadie atrás de un mundo o de este mundo que logra hacer la rotación y la traslación de forma perfecta? Ni un segundo más, ni un segundo menos. Que logra tener las 24 horas del día de forma perfecta y pensar que esto es espontáneo, que esto es porque se da por sin querer. ¿Tanta perfección puede ser un accidente? No sé si me va a entender, familia. Pero creo que es más difícil pensar que no existe Dios a que sí exista Dios viendo la creación. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque, por ejemplo, no lo busquen, yo lo voy a leer, pero en Salmos 19
capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. Entonces, familia, la creación habla del poder, de lo magnífico que es Dios, y aún así nos queremos atrever a jugarla al vivo con Él. Aún así queremos sentirnos que ay, Dios, te acomodas a como yo soy, si no, no te sigo, Hay que ubicarnos, familia, quiénes somos. Hay que ubicarnos y que nos caiga el 20. Porque Dios es amor, su evangelio, Él nos buscó, y aún así nos vamos a darle chance de venir el domingo a escuchar de su palabra o a tener un momento con Él. Aguas, familia, no seamos soberbios. No seamos soberbios. Y esto era lo que Pablo quería cuidar a esta iglesia en Roma. Te traigo una buena nueva, que hay amor en Jesús, que hay redención en Él, que es hijo de Dios. Y aguas, porque va a haber mentiras. Vamos avanzando. Pablo dice a través de que de toda su creación hay un mensaje que es la gloria de Dios, la existencia de Dios y el poder de Dios en los cielos y en los firmamentos, los mares, los océanos, la lluvia. En el versículo 21 dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Familia, en el versículo 21 habla diciendo: ellos conocieron de Dios. Y el verbo que sigue dice: y no quisieron. Y no quisieron. No es desconocían de Dios o no era nunca oyeron de Dios, es conocieron y no quisieron. Y yo ahorita hago una pregunta: ¿conoces? Sí, no, cada quien. Ahora la siguiente pregunta es: ¿quieres? ¿Quieres realmente adorarlo como Dios? ¿O prefieres inventarte ideas nuevas sobre Dios? Dios con D minúsculas. Familia, algo que aquí me impacta mucho es como en el versículo 22 dicen: afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¿Cuántas? A ver, y estamos hablando de más de 2000 años, esta carta que más o menos se llegó a escribir, aproximadamente. Y había necedad en los corazones de las personas. No sé qué te parezca, pero hoy en la actualidad, ¿conoces personas necias? ¿Conoces personas que hoy dicen que no existe Dios? ¿Conoces personas que dicen: yo no creo, yo solo creo en la ciencia, yo solo creo en lo que se puede comprobar? Aguas, porque esto te puede hacer necio. En la antigüedad, y algo interesante es que en la antigüedad había culturas, hubo muchas culturas, como la azteca, como la maya, como la egipcia, etc. Y realmente, si nos ponemos a hacer un poco de historia, eran personas muy inteligentes. A esa edad, sin tener tantas máquinas, sin tener tantos estudios, vean las pirámides, vean lo que construían, vean los calendarios, vean todo lo que lograban hacer. Pero eran necios. Y creían en muchos dioses. Dice, en el 21 dice: ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios. Y fíjense, algo interesante es que la cultura azteca, muy de sus orígenes,
tenían un único Dios que se llamaba Omlec. Y ese único Dios que ellos adoraban era un Dios creador de todo. Y ellos así creían, los aztecas, en esos orígenes creían en ese Dios. Dijeron, no, es que es muy simple. No, seguramente él debió de tener una esposa. Y a Omlec le dieron una esposa, y después le dieron hijos, y después le dieron 200 dioses, y después otros 400 dioses para que cada día hubiera un Dios a que adorar los aztecas. Pero en un inicio tenían la verdad. Dijeron, no puede ser tan simple. No sé si les suene curioso algo que está pasando ahorita en la actualidad, que no es tan simple y quedan muchísimos dioses y tantísimas vírgenes que ya ni sabe si era la Virgen María, la Virgen de quién sabe qué, pero ya, porque no puede ser tan simple. ¿En serio vamos a caer en esas mentiras? ¿Vamos a caer en esos errores? Eran matemáticos, eran arquitectos, así hicieron grandes monumentos, calendarios, estudios de los astros, pero no adoraron al Dios verdadero, al Dios único. Hubo necedad en sus corazones. Entonces, ¿de qué servía que tuvieran tanto conocimiento y fueran tan sabios si había necedad en ellos? De dioses tiranos que pedían que sacrificaran a sus hijos para saciar la sangre que ellos querían. Y de ahí nos vamos a toda la mitología griega y etc, y nos podemos ir a cada cultura. Cuando Pablo dijo, solo hay un Dios, un único y suficiente Salvador. No hay más, no hay que caer en religiosidad, no hay que caer en complejidad. Y algo que menciona el rey David en los Salmos, en Salmo capítulo 14, dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no. Todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. David, hace más de 2000 años, ya decía que había personas que decían que no hay Dios. Hace más de 2000 años, y acababa de... Si tú te vas ahorita y lo buscas en redes sociales, no estamos muy alejados de hace 2000 años a la forma de pensar. Y es que te voy a decir algo, familia. No es por falta de evidencia o de ciencia, sino lo que realmente aleja al hombre de Dios es el pecado. Porque tal vez en la antigüedad pueden decir, no había tantos estudios y por eso eran tan necios. Ahorita hay muchos estudios, hay mucha ciencia y aún así hay personas necias que dicen no hay Dios. Entonces realmente no es que haya mucha evidencia o muchos estudios, sino realmente es que el hombre se aleja de Dios por el pecado. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está haciendo que el hombre se aleje de Dios, el pecar. Que habíamos visto en un inicio, que este pecar es no hacer la voluntad de Dios. Y para el hombre, pues fue mejor hacer sus dioses a imagen en lugar de buscar a Dios. Y ahorita podemos darnos cuenta, familia, cómo las personas piensan en qué es lo importante en la vida. Yo, lo que yo genere, en mi dinero, mi familia. Y tú te puedes ir haciendo diferentes dioses, No tiene que ser algo de barro. Tú puedes tener diferentes deidades. Y hay que tener mucho cuidado, familia. Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Tengamos cuidado, familia. Porque tal vez tu Dios pueda ser tú mismo, un ídolo, puede ser otra persona, puede ser una estructura, un templo, puede ser el dinero, una figura de barro que se puede romper simplemente cayéndose. Y algo interesante, familia, es que cuando tú le rindes culto a algo, tú te haces menos que esa cosa que le estás rindiendo culto. Entonces, si tú le rindes culto a un perro, te estás haciendo menos que un perro. No sé si me cachan la idea. Si tú le rindes culto al dinero, te estás haciendo menos que el dinero. Y el dinero es algo material, es algo que se desvanece, es algo que se pierde.
Todas las culturas conocían de Dios por su creación, pero ellos se complicaron la existencia. ¿Tú hoy te quieres complicar la existencia? ¿Está en ti? Está en ti. Es tan simple como aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. ¿Por qué hacerlo más complejo? ¿Por qué pensar que Dios quiere todavía más sacrificios? Cuando yo hubo uno que pagó tu precio y el mío en esa cruz y resucitó al tercer día con poder. Amén. Amén. 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Volvemos a lo mismo, familia. Cayeron en mentiras. Cayeron en mentiras. Tú, el día de hoy, eres libre de esas mentiras. Eres libre de esas mentiras y tienes que darle gracias a Dios que nos quitó esa venda de los ojos y sabes a quién acudir cuando tienes problemas, sabes a quién darle gloria y honra, sabes a quién doblar rodillas cuando hay problema y cuando algo viene sobre tu vida dices, Señor, contigo todo lo puedo contigo que me fortaleces. ¿Por qué voltear a otros lados? ¿Por qué tener miedo? Y es que, ¿saben, familia? Yo cuando leía esta parte me imaginaba como cuando sales a pasear con tu mascotita y se te está jalando y se está jalando y se está jalando y tú vas ahí con la correa ahí casi dislocándote el brazo porque quiere y se te suelta, chin, y pasan los carros y ya te atropellaron a tu mascotita. Cuando en el 24 vemos, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaba el corazón. Me imagino como, ¿quieres ser necio? ¿Quieres pecar? ¿Quieres tomar esta actitud? Ok. Te crees muy sabio, te crees muy listo, te crees muy poderoso. Te suelto la correa. Cerca del Creador, ¿qué peligro vamos a tener? Pero si nos alejamos y si nos creemos Max Steel y que todas las podemos y que ninguna bala me va a tocar. Y algo interesante, familia, es que en el versículo 24 dice, como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y desagradantes entre sí. Tanto pecado, tantas formas de querer pecar contra Dios, llegaron a ese momento donde su templo lo lastimaron. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. La idolatría es algo que va a hacer enojar a Dios. Y hoy quiero que eso te quede muy claro. Si Dios no es tu primer lugar en tu vida, lo vas a hacer enojar. Quiero que lo sepas. Y sabes, si eres su hijo, va a haber disciplina. Pero si te alejas y no te pasó absolutamente nada, cuidado. Porque Dios corrige a sus hijos. Pero si no eres su hijo, posiblemente es por eso que puedas hacer lo que quieras con tu vida y no te pase nada. Hasta tal vez te va mejor, terrenalmente hablando. Y lo pongo entre comillas. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres
se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y saben, familia, esto es uno de las tantas cosas que pueden pasar si te alejas de Dios. Aquí Pablo lo muestra como un ejemplo de lo que puede pasar si te vuelves alguien pecador y perverso, que tanto que te puedes humillar a ti, puedes humillar a tu cuerpo y puedes hacer mil y un cosas. Y la homosexualidad, que en ese tiempo ya era algo que estaba, ya existía, platicaban sobre esta parte, ¿no? Y les voy a decir algo, familia, realmente Pablo no estaba hablando muy en futuro, En ese momento, el emperador romano se estaba casando con hombres, en ese momento, hace 2000 años, en ese momento ya el emperador, habla la historia, que ya estaba teniendo una boda donde él era la mujer y se estaba casando con un hombre. Y no hay que irnos tan lejos para darnos cuenta que lo que pasó más o menos hace 2000 años ahorita está sucediendo. Entonces el problema no es la falta de conocimiento ni la evidencia, es la falta de querer buscar a Dios cuando el hombre quiere ser el centro de todo. Y es que cuando hay esa idolatría y tú quieres ser yo, mis sueños, mis recursos, mis anhelos, lo que yo quiero, Dios te va a dar te va a soltar. ¿Seguro que quieres ser tu Dios? ¿Ok? Yo aquí voy a estar, si quieres regresar a buscarme. Espero que no tardes en regresar. Espero que no llegues con las rodillas tan raspadas o tan lastimado o lastimada. Y fíjense, familia, en 1 Corintios, igual no lo busquen, yo lo voy a leer, pero en 1 Corintios 6, versículo 9, hay algo muy interesante que dice: ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y aquí algo interesante, familia, es que la homosexualidad para Dios está al mismo nivel que tal vez si robaste, o si eres alguien avaro, o si eres alguien alcohólico. Simplemente tal vez el pecado de la homosexualidad tal vez es más evidente, es más físico, es más visual, pero para Dios ese está en el mismo nivel que si hay avaricia en tu corazón, que si eres alguien borracho. Entonces, alejarnos de Dios, alejarnos de su verdad, nos van a estar haciendo convertirnos en personas perversas, como lo escribe aquí la palabra. Y puedes caer en homosexualidad, puedes caer en ser ladrón, puedes caer en ser borracho, puedes caer en ser idólatra. Y es creer las mentiras que este mundo te va a decir. En decir: oye, no te preocupes, apacigua tu dolor con esta sustancia. Apacigua lo que te sucedió con esta bebida. Guarda mucho y tenle amor al dinero, porque tu Dios no creo que va por ti en un futuro, Ama el dinero mejor. Aguas, familia. Porque todo lo que nos aleje de Dios nos va a hacer perversos y pecadores. Y estos son algunos ejemplos de lo que podemos caer. Y aquí Pablo por eso mismo le quiere decir a esta iglesia en Roma: cuidado con esto que estás pasando. Cuidado con esto que va a suceder. Y, amada familia, a veces cuando hablamos sobre el tema de la homosexualidad, muchas veces pueden pensar que, eres homosexual, te vas al infierno. Y permítanme expresar esta idea. No es que por ser homosexual te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno por no acercar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. No sé si me va a entender. El acercarte a Cristo, el buscar a Dios como tu único y suficiente Salvador, te va a ayudar a tener tu corazón de una forma correcta. No es que por ser borracho, no es que por ser avaro, no es que por ser idólatra, es por no poner a Dios como tu primer lugar.
Y no es que lleguemos y discriminemos, hay que hablar con amor, hay que hablar con verdad. Pero nuestro papel no es juzgar. Nuestro papel no es juzgar. Es orar por esta persona y que dice en la palabra que la obra la va a hacer el Espíritu Santo. Y Él va a ir sumando a los que van a tener que ser salvos. Que a alguien le va a tocar sembrar, a alguien le va a tocar cosechar. No corresponde a ti cambiar a las personas, es el Espíritu Santo. Porque es bien fácil señalar y juzgar. Pero mejor, ¿por qué no orar? Porque esa persona en algún momento Dios le dé la sabiduría y que no sea necio. Y que se acerque a los pies de Cristo. Porque ya suficiente dolor tenemos con este mundo que se encarga de estarte señalando todo lo malo que haces. Para que entre nosotros mismos también nos estemos acabando. No, familia. Amémonos, apoyémonos, animémonos. El acusador es el papel de alguien más, no el tuyo ni el mío. El origen del pecado es no creerle a Dios. ¿Quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti? No caigas en mentiras. Hay un mentiroso que te quiere ver destruido. Hay un mentiroso que te quiere ver acabado, que te quiere engañar. No le creas. Aférrate a esa verdad que hoy Cristo te hace libre, que Él te hizo una nueva criatura, que eres apartado. Hay que creerle a Dios, porque si no estamos perdidos en esta humanidad, familia. Hay que creerle a Dios. Dios nos ama y nos da perdón. Hay que predicar, hay que amar. No hay que querer solo estar sentados y escuchar y escuchar y escuchar. Hay que vivir lo que creemos. Tiene que haber esa congruencia. Pero si estamos entre nosotros peleándonos los unos a los otros, dividiéndonos, ya me hizo caras, ya me dijo, No, familia, no perdamos el tiempo y perdón, pero en tonterías y en niñerías. El salón de los niños es acá al lado, no aquí. Tenemos que ser maduros en la fe. Tenemos que realmente esforzarnos y no buscar una vida mediocre para alabar a Dios. Porque van a venir tiempos más difíciles, familia. Pablo lo sabía y por eso escribió esta carta a los romanos. 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con las mujeres, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos. Hoy te hago una pregunta. ¿Crees que es una tontería buscar de Dios? Tú contéstala. Ten cuidado, porque te pueden abandonar en tus tontos razonamientos y dejando que hagas lo que quieras y que tengas las consecuencias de tu perversidad. 29. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros que también las hagan. ¿Qué tan alejado está esa sociedad a la que hoy vivimos?
Muy parecida. Cualquier parecido con la realidad. Mera coincidencia, ¿verdad? Mera coincidencia, cualquier parecido. Hace 2000 años, Pablo se había dado cuenta que las personas alejadas de Dios iban a tener odio. ¿Hoy hay odio, familia? Dense cuenta qué tan fácil es un video que hable de odio en redes sociales y un video que hable de Dios. No sé si se han dado cuenta, pero hay videos virales acabando a personas. Y se siguen, y se siguen, y se siguen. Homicidios, peleas, engaños, chismes. Todo eso nos va a pasar a nosotros si caemos en las mentiras, si nos alejamos de Dios. Por eso aquí, en esta carta, Dios a través de Pablo nos invita a que no caigamos en mentiras, que seamos sabios, que no seamos necios, que no cambiemos una verdad que es que Jesús ya te hizo libre, que en Él tienes todo lo que necesitas por mentiras que necesitas encontrar en este mundo. No caigamos en esa situación. No caigamos en esos errores de idolatría, donde tal vez tú eres tu propio Dios, o tus hijos, o tu trabajo. El ser humano está mal porque quiere comprar una mentira más que una verdad. El Evangelio es el poder de Dios para salvarte a ti y a mí y a todo el que en Él cree. Te voy a decir algo. Dice en la palabra de Dios que todos tus pecados te son perdonados y que son echados a lo más profundo del mar. Que Él te deja más blanco que la nieve. Y eso es algo hermoso, familia. Y quiero que hoy te quedes con esto. Dios te hizo una nueva criatura. No le creas al mundo, no le creas al mentiroso, porque te van a traer de, no es cierto, ve lo que hiciste en el pasado, cómo vas a ser alguien nuevo, cómo vas a ser alguien diferente. No le creas, familia. Dios hoy te hizo libre. Dios ya rompió las cadenas de ese pecado que te tenían amarrado y atado. No caigas en las trampas ni en las mentiras, porque si no te vas a volver una persona necia. Una persona que dice, no existe Dios. Pero en cambio, tu vida y mi vida puede ser utilizada para su verdadero propósito, que es alabar al Señor, glorificarlo, poner ese lugar que Él se merece sobre toda cosa, sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin. O seamos necios. O seamos necios, tercos, y a ver a dónde nos depara esa terquedad y esa necedad de nuestros corazones. Estoy siendo sarcástico, familia. Pero hoy, con mucho amor, te animo y te invito a que afiances esa verdad, ese amor que tuvo Jesús por ti. Y que cuando Él estaba en esa cruz, Él estaba acordando de que, híjole, Saulito, va a hacer esto y aquello y otra vez y no va a entender y va a caer una y otra vez. Pero le amo. Aquí estoy. Y así como puse mi nombre, puso tu nombre ahí para darte vida, para darte una salida. Pero va a depender de ti si quieres agarrar una verdad o una mentira. Y no hay una tercera opción. O afianzas una verdad o afianzas una mentira para tu vida. Tan. ¿Qué eliges? ¿Qué vas a agarrar para tu vida? Vamos a orar, familia. Bendito Padre Celestial, amado Dios. Gracias, Papito. Gracias, Señor. Porque en ese Evangelio, Señor, nos muestras esperanza, nos muestras amor. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, podemos acudir, Señor. Gracias, Padre, porque eres nuestra roca fuerte, nuestro refugio, Señor. Gracias, Padre, porque nos limpias, Padre Santo, de cualquier error, cualquier pecado, Señor, y tú ya no te acuerdas más. Dice en tu palabra, Señor, que nueva criatura somos, Señor.
cuando hemos creído en ti, que volvemos a nacer, Padre Santo. Y lo creemos, Padre Santo. Vemos, Padre Santo, que en ese momento en Roma, Señor, ya había tanta perversión, Señor. Nada alejado a lo que hoy estamos viviendo, Padre. Pero, Padre, tu palabra inspiró a nuestros hermanos en Roma en ese tiempo que sufrieron persecuciones, humillaciones, maltratos y muerte por seguirte a ti, Señor. Y si esas palabras sirvieron para darles ese ánimo en ese momento, también nos sirven para nuestra actualidad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener esa fe en ti, Señor. A no agarrar mentiras en nuestra vida, a no creerle al enemigo, Señor, sino estar firmes en ti, Señor. Alabarte como solo tú te mereces, Padre Santo, y que no tengamos esa etiqueta de necios ante ti, Padre. Te damos gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, por los que escucharán este mensaje a través de redes sociales. Padre, tú bendíceles y guárdales, Padre Santo. Ayúdales, Padre. Si hay alguno que todavía no te ha elegido como tú, su único y suficiente Salvador, ayúdale, Padre, a quitarle esa venda de los ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, a luchar esa buena batalla, Padre. A no desanimarnos, sino esforzarnos cada día, Señor, para vivir tu evangelio, para que exista una coherencia de lo que decimos con lo que vivimos, con lo que hacemos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.